Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 1. Chapter 1. Kujo Hoptaro 1. Me llamo Johnson Joffrey, tengo 14 años y soy estudiante. 1. Vivo en la comunidad de Andalí. Asisto a la escuela secundaria pública de Andalí. Voy a la escuela a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. 1. Estudio con diligencia, nunca fumo, bebo ni veo anime, y solo juego videojuegos de vez en cuando. Me acuesto a las 10 todas las noches, asegurándome de dormir 8 horas. Antes de dormir, siempre leo un libro un rato y me tomo una taza de leche caliente. Me duermo enseguida, nada más meterme en la cama, y duermo profundamente hasta la mañana, sin arrastrar nunca cansancio ni estrés al día siguiente. Johnson Joffrey recitó esto como si fuera un pasaje bíblico, y el susurro de la lluvia fuera del café hacía que su voz pareciera excepcionalmente tranquila. Una espesa capa de espuma cubría el café, arremolinándose cálida y silenciosamente, creando un marcado contraste con las gotas de lluvia que caían y salpicaban sin cesar en el exterior. Alzó sus ojos rojos para mirar al hombre corpulento con gorra militar blanca que tenía delante. Los ojos azul marino del hombre eran claros como el cielo, y su rostro inexpresivo resultaba un tanto intimidante. Pero Johnson Joffrey no tenía miedo. Lo conocía bien. Todo el mundo dice que soy una persona muy corriente, concluyó Johnson con un suspiro de alivio. ¿Qué opinas? Preguntó Johnson, señor Jotaro. Kujo Hoptaro miró los ojos rojos de Johnson, que tenían un brillo diferente al de aquel hombre, pero las comisuras de sus ojos ligeramente levantadas y su cabello rizado dorado eran exactamente iguales a los de aquel chico cuando era joven. Bajó la cabeza y echó un vistazo al material que había sobre la mesa de centro. Toda la vida de un chico expuesta al descubierto. Dio, ese nombre, dijo Hoptaro finalmente, con un tono inexpresivo, sin mostrar enfado, parece que tu madre ya te ha hablado de él. Mi madre nunca me lo ocultó, dijo Johnson, con una oportuna expresión de tristeza en los ojos. Era la hija menor de un hombre rico de la zona. Durante un viaje, fue capturada por subordinados de la DIO. Johnson apretó el puño, frunciendo el ceño con aire heroico, y su puño, presa de la ira, casi golpeó la inocente mesa de café. Ese tipo, apretó los dientes. Es un inútil, dijo Jotaro, extendiendo la mano y bajando ligeramente la visera de su gorra, ocultando así su propia ira, similar a la suya. Mi madre suele tener pesadillas, no puede dormir tranquila por la noche y en una ocasión fue ingresada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. El ambiente quedó en silencio por un momento. Jotaro era un tipo duro. Incluso frente a aquel joven, no pudo ofrecer palabras de consuelo. Solo pudo decir: tu madre tuvo mucha suerte de escapar de las garras de Dio. En efecto, dijo Johnson Joffrey, sin mostrar enfado por mucho tiempo, asintiendo. Gracias, señor Jotaro. Al matarlo, no es exagerado decir que salvaste al mundo. Los ojos azul marino de Kujo Jotaro revelaban su serenidad. Como su descendiente, me siento avergonzado, dijo Johnson Joffrey con resentimiento, mientras sus ojos rojos no reflejaban la ambición de Dio, sino su tristeza. No, todavía llevas la sangre de la suerte de tu madre corriendo por tus venas, dijo Jotaro. Por favor, venga a mi casa. Mi madre y yo debemos agradecérselo como es debido. Ya basta, es demasiado problema. El joven lo invitó de nuevo, pero Jotaro respondió con silencio, así que astutamente cerró la boca. Hoy viniste a verme para averiguar si, como su hijo, tengo potencial para convertirme en una mala persona, ¿no es así? Sí, dijo Jotaro con franqueza, es necesario. Lo sé, gracias. Eres responsable y prudente al hacerlo. Más de 10 minutos después, ambos guardaron silencio. Johnson también se dio cuenta de que a Jotaro no le gustaba la gente que hablaba sin parar, así que él también se quedó callado. Al final, incluso tuvo que incitar a Jotaro a decir algo. Dio es alguien que me enfurece. Es un demonio. 1 Jotaro miró a Johnson, cuyos ojos rojos brillaban con vitalidad, y habló primero. Originalmente había querido llamarlo bastardo, pero Johnson le había dedicado un calificativo aún más severo. Sin embargo, lo que dijo era cierto. Dio era un demonio. ¿Puedes verlo? Preguntó Jotaro bruscamente, levantando ligeramente la barbilla para señalar el aire transparente que había detrás de él. Un camarero pasó a su lado. Johnson ladeó la cabeza y dijo de forma algo extraña: señor camarero. Jotaro, el hombre con el título de invencible, arqueó sutilmente una ceja, mientras sus profundas pupilas azul marino escudriñaban a Johnson imperceptiblemente.
Su stand, Star Platinum, cooperó con su usuario, extendiendo una mano y agitándola frente a los ojos de Johnson. Sin embargo, este no mostró reacción alguna. Sus ojos rojos reflejaban el rostro de Jotaro, mirando más allá de Star Platinum. Se confirmó sin lugar a dudas. Este joven no era usuario de stand. Si no hay nada más, me retiro, dijo Johnson, poniéndose de pie e inclinándose ante Jotaro según la etiqueta japonesa que él y su madre seguían, a pesar de que parecía ser un chico estadounidense. Jotaro asintió. Gracias por darle a un hijo del diablo la oportunidad de vivir en el mundo humano. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo rápidamente entre la multitud de la concurrida cafetería. Vestía vaqueros, como los que usa cualquier chico estadounidense, y una chaqueta de béisbol muy popular en los 90, con un aspecto inteligente y tranquilo. Jotaro frunció ligeramente el ceño. Justo en ese momento, un camarero se acercó y le dijo que tenía una llamada telefónica. ¿Cómo está ese hijo bastardo de Dio? La voz familiar de un viejo amigo de Europa, distorsionada por la línea telefónica metálica, llegó a sus oídos. Muy normal. HMM. Polnareff notó la vacilación en su tono. ¿Cómo debería decirlo? Jotaro, inusualmente, no sabía por dónde empezar. La calma que le transmitía el joven era extraordinaria. Para ser un estudiante estadounidense de secundaria, era demasiado común. Su mirada se posó inesperadamente en el ventanal que iba del suelo al techo de la cafetería. El joven, con la mochila escolar colgada al hombro y calzando los zapatos que estaban de moda entre los chicos en aquella época, sostenía un paraguas para un mendigo negro. Ya basta. Como si viera a través de algo, su mirada gélida e inquisitiva se desvaneció y su actitud cambió. Su tono se volvió firme al decir: en realidad es un niño pequeño común y corriente, ni siquiera un usuario de stand. Eso está bien. Quizás no pueda ponerme en contacto contigo durante un tiempo, dijo Polnareff. ¿Qué ocurre? Podría haber problemas con la mafia italiana. Es un usuario de stand. No lo sé, pero ¿crees que algo podría detenerme, Polnareff? De acuerdo, de todas formas pensaba ir a Morio para solucionar el problema del viejo. Los ojos rojos de Johnson reflejaban un atisbo de inquietud mientras miraba disimuladamente a Kujo Jotaro, que estaba hablando por teléfono junto al mostrador de atención al cliente, para luego bajar la mirada hacia el mendigo negro. Al oír una voz familiar a sus espaldas, le arrojó el paraguas blanco al mendigo. Dios te bendiga, susurró el mendigo, mirándolo a los ojos con miedo. Johnson bajó la mirada hacia el mendigo, quien vio un atisbo de frialdad y oscuridad en aquellos ojos rojos, y rápidamente bajó la cabeza, sin atreverse a volver a mirar a Johnson. Johnson parpadeó inocentemente, tras haber asustado a alguien más, pero ya estaba acostumbrado. Mientras Jotaro hablaba por teléfono, Johnson se lanzó bajo la lluvia, salpicando agua cristalina, y desapareció por completo de la vista de Jotaro. Jotaro solo pudo ver a un mendigo negro andrajoso que sostenía un hermoso paraguas blanco. Tras alejarse bastante de la cafetería, Johnson finalmente exhaló un suspiro de alivio. La voz familiar y fría del sistema en su mente dijo: un villano perfecto debe ser un verdadero actor. Felicidades, anfitrión, por haberte disfrazado con éxito y haber disipado las sospechas de Kujo Jotaro. Progreso del logro. 40%. Logro completado. Villano perfecto, encanto infinito. Johnson permanecía de pie bajo la lluvia, mirando hacia el cielo gris, que parecía estar descargando copos de hielo. Sus ojos rojos escudriñaban su entorno, y un aura de rey malvado hacía que los transeúntes le abrieran paso. Comentario 1. Votar Chapter 2. Chapter 2. Johnson Joffrey. Hace apenas 3 meses, Johnson Joffrey descubrió algo verdaderamente extraordinario sobre sí mismo. Había transmigrado y originalmente era un oficinista común y corriente, de 30 años, con coche, casa, padres sanos, una novia guapa y adinerada, y una hermana que estudiaba en una de las 5 mejores universidades. Sin embargo, sin quererlo, había transmigrado a los Estados Unidos de los años 90. En un principio, esto era algo alegre. Estados Unidos en 1998. Si bien las oportunidades no eran tan abundantes como en la década de 1980, conociendo las tendencias generales y con 20 años de perspectiva, un ligero conocimiento bastaría para convertirlo en el protagonista de una novela urbana, un verdadero dragón entre los hombres. Se haría rico, luego regresaría a China para cuidar diligentemente de sus padres y casarse con su novia. Teresa, qué perspectiva tan feliz era esa. Pero pronto descubrió que algo andaba mal.
Un sistema llamado Best Villain Charm Limited System se había vinculado completamente a él, asignándole todo tipo de tareas extrañas y logros obligatorios, junto con los desvaríos incoherentes de su excéntrica madre adoptiva, Dio, vampiros, su propio padre biológico. ¿Cómo podría ser esto tan similar ahí? No, no podría ser. Hasta que conoció a Kujo Hotaroi. Resultó que realmente había transmigrado al mundo de JoJo's Bizarre Adventure y caminó hasta la puerta de la pequeña villa, que no era precisamente lujosa, y abrió la puerta con un suspiro de impotencia. Johnson, has vuelto. El hombre blanco con una ligera barriga sonrió con cierta picardía, pero Johnson reconoció la pura bondad en sus ojos. Señor Geoffrey, dijo Johnson con una sonrisa forzada, he vuelto. El señor Geoffrey era su padrastro. A diferencia del universo de Jojo, donde los padres son inevitablemente unos canallas, Geoffrey era un muy buen padre, a pesar de que la madre biológica de Johnson a menudo le ponía los cuernos. 5. En cuanto el señor Geoffrey vio la sonrisa de Johnson, se sobresaltó tanto que palideció como un ratón y se apartó rápidamente. Las palabras que había preparado para preguntarle a su hijastro dónde había estado quedaron sin pronunciar. Johnson esbozó una sonrisa irónica y subió a su habitación en el segundo piso. Geoffrey observó la figura de Johnson que se alejaba. No importaba cuando mirara a su hijo adoptivo, un miedo inexplicable surgía en su interior. La puerta se cerró con un clic y Johnson se dejó caer sobre la cama con un suspiro de alivio. Fue realmente aterrador jugar con la mente de un tipo tan astuto como Kujo Jotaro. Sin embargo, dado que el sistema indicaba que Kujo Jotaro no sospechaba nada, parecía que sus dotes interpretativas finalmente habían superado la prueba. El logro El mejor villano debe ser actor está completado en un 40%. 1. El sistema, adquirido hace 3 meses, tenía como objetivo convertirlo en el mejor villano. Contenía diversos logros que requerían práctica constante, para ganar experiencia y así aumentar el nivel de completitud de los logros. Por ejemplo, el mejor villano no muere por hablar demasiado. El mejor villano es un actor. El mejor villano de Charm Unlimited. El sistema incluso le otorgó el logro Mejor Encanto de Villano Ilimitado como regalo para principiantes. ¿Y qué es el encanto de villano? Es esa cualidad inherentemente malvada, como la de Dio, que prácticamente tenía escrito en la cara yo soy el jefe desde el principio pero aquellos con maldad en el corazón se sentirían atraídos por su encanto de villano, siguiéndolo involuntariamente y en pocas palabras, el efecto de esta habilidad es incapaz de vivir una vida demasiado tranquila, la gente común sentirá un miedo inexplicable al verlo, los protagonistas justos lo detestarán profundamente y atraerá a individuos malintencionados, así, a los ojos de los transeúntes comunes, Johnson es. Vaya, este hombre tiene un aura tan asesina. Emana una presencia maligna de pies a cabeza, vaya, qué hombre tan guapo y genial, este poder del rey, los verdaderos pensamientos de Johnson. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios se supone que debo hacer? Maldita sea, por eso, a pesar de su aspecto bastante apuesto, los mendigos de la calle e incluso su bondadoso padre adoptivo sienten miedo cuando lo ven. ¿Quién iba a imaginar que era solo un estudiante de secundaria común y corriente? Devuélvanme mi vida tranquila. Sin embargo, es una ventaja que esta habilidad solo pueda activarse contra personas más débiles que él, por lo que Jotaro no puede sentir el aura maligna que emana de él. Pero este encanto malvado crecerá continuamente con el aumento de su fuerza y edad. Yo, Johnson Geoffrey, solo quiero vivir una vida tranquila, aparte de esta molesta habilidad, excelente villano con encanto ilimitado, básicamente no hay otras funciones. En cuanto a las recompensas, ninguna. Sí, este es un sistema sin recompensas. Completas un logro y se te asigna como una habilidad, su única función es que, una vez que completes todos los logros, te concederá un deseo, para volver a casa y retomar su vida tranquila, debe alcanzar estos objetivos. Al pensar en esto, Johnson no pudo evitar sentirse lleno de energía. Saltó de la cama con un movimiento ágil, se quitó la ropa y contempló todo su cuerpo musculoso en el espejo de cuerpo entero. Tiene 14 años, mide 175 centímetros, pesa 63 kilos y está cubierto de músculos. En verdad, la extraña edad de Jojo, este estilo Araki, este estilo artístico, estos músculos, qué hombre tan guapo, no realmente. Más bien filosófico. Giró la cabeza para mirar la estrella de 5 puntas que llevaba en el cuello y recitó su nombre en silencio. Bueno, resulta que yo también soy un Jojo, lástima que ni siquiera tenga un stand.
Los stands de la familia Joestar son prácticamente innatos, sin obtener un stand, es imposible participar en la trama, y mucho menos convertirse en el mejor villano. Además de nacer con uno, existe otra forma de obtener un stand. Encontrar la flecha legendaria que puede despertar el potencial de las personas. Algunos están con la abuela Enya, otros en Morio y otros en Italia. Sin embargo, obtener un stand conlleva cierto riesgo. Podría morir directamente de un disparo de flecha. Aunque se trata de algo con una tasa de mortalidad teórica del 80% por flecha, la tasa de supervivencia real es del 100%. Tras ejercitarse un rato y leer un poco, revisó brevemente el progreso de los logros villano excelente. Gran conocimiento y villano excelente. Extremadamente poderoso. Lamentablemente, el porcentaje de finalización seguía siendo muy bajo. Por desgracia, aunque anhelaba una vida normal y tranquila, como futuro mejor villano, él, que comprendía todos los acontecimientos, se encontraba leyendo libros de texto de secundaria. Al pensarlo, sintió cierta excitación, así que le dedicó una sonrisa siniestra a su reflejo en el espejo. El resultado, se volvió aún más filosófico. Toc, toc y llamaron a la puerta, y era su padre adoptivo. ¿Tío Jimmy? Johnson abrió la puerta y entró su padre adoptivo, con un aspecto algo extraño. Jimmy Joffrey, el padre adoptivo de Johnson, se casó con la madre de Johnson cuando ella ya estaba embarazada. Era un hombre honesto, consciente de la difícil situación de la madre de Johnson, y decidió casarse con ella, tratando a Johnson como a su propio hijo. De niño, Johnson era bastante normal, incluso talentoso en algunas áreas. Hace 4 meses, el joven Johnson le había dicho con orgullo que quería ser abogado y estudiar derecho. Pero un mes después, Johnson parecía una persona diferente. Aunque sus recuerdos y su cuerpo seguían siendo los del niño original, la sensación que transmitía era completamente distinta. Había cambiado, como si algo hubiera despertado en su interior. Deseos ocultos y poderosos, probablemente hambre, acechaban en sus ojos carmesí, y cada uno de sus movimientos reflejaba el orgullo natural de una persona fuerte, hambrienta pero insegura de qué comer. Sus pasos eran firmes, su mirada fija, preparándose para hacer fideos. Para su padrastro, esta sensación era como la de un lobo solitario. Johnson, fui hoy al hospital a recoger a tu madre, pero ya no estaba. Jimmy reflexionó un momento antes de decir finalmente esto. La madre de Johnson, la pequeña panadera de Dio, seguía en un estado mental muy inestable, incapaz de olvidar sus días haciendo pan. ¿A dónde se habrá ido otra vez? A diferencia de lo que Johnson le contó a Kujo Jotaro, la madre de Johnson no le tenía miedo a Dio. Lo amaba profundamente y ni siquiera podía aceptar que Dio estuviera muerto. Esto podría deberse a algún tipo de control mental, o tal vez al carisma único de Dio, y así que, al enterarse de la muerte de Dio, volvió al hospital. Dio debió saber que había hecho unos cuantos panes, o al menos que esos pocos panes estaban preñados de panecillos. Necesitaba sangre de la familia Joestar y poseía el cuerpo de Jonathan. Era muy probable que sus hijos también llevaran sangre de la familia Joestar, como el quinto Joestar, el protagonista de Golden Wind, Giorno Giovanna. En la parte 6, el sacerdote mencionó que los hijos de Dio podrían ayudarlo a llegar al cielo y Johnson abrió el sistema en silencio y vio un elemento inactivo en la sección logros por completar. Mejor villano sobre el cielo. Comentario 1. Votar Chapter 3. Chapter 3 Overhaven. El mejor villano del cielo. Como uno de los logros más importantes en el sistema de mejor villano, el Overhaven aquí no es el Overhaven del juego Ojos del Cielo. Al hacer clic en este logro, se explica que el llamado sobre el cielo en realidad trasciende todas las cosas para alcanzar el cielo, que es el concepto de Dios. ¿Un villano convertido en Dios? Eso suena muy incompatible con los valores socialistas fundamentales. No podría ser una serie animada para educar a los niños, ¿verdad? ¿Por qué pensó de repente en este logro? Porque Johnson sentía que todo aquello estaba demasiado lejos. Sin duda, no era el único que había transmigrado. No podía imaginarse a sí mismo como un dios. Quizás muchas personas habían sido elegidas antes por el sistema del mejor villano, y quizás todas habían muerto y debo sobrevivir y empecemos desde cero. Al adquirir un stand, sus parientes consanguíneos, incluidos todos los hijos de Dio como Giorno Giovanna, podrían convertirse en su ayuda para alcanzar el Overhaven. No quiero molestarte con estas cosas, dijo Jimmy Joffrey, pero al fin y al cabo es tu madre. Gracias al encanto ilimitado del mejor villano, Jimmy fue extremadamente educado con Johnson.
Quizás Johnson estaba fingiendo un poco, como su viejo dio, tal vez podría asustar a los débiles de voluntad hasta hacerlos orinar en los pantalones y planeo revisar algunos lugares clave, continuó Jimmy, nos separaremos, ya que su estado mental no es muy estable. Esta vieja bruja es tan molesta, pensó Johnson para sí mismo. Johnson asintió con la cabeza, comprendió, recogió sus cosas y se marchó. Su objetivo era comprobar en el aeropuerto si existía alguna posibilidad de que su madre tomara un vuelo a Egipto. Estados Unidos en 1998 y Estados Unidos en 2018 son completamente similares, o quizás podría decirse que el Estados Unidos de Araki ha trascendido el concepto del tiempo. Aquí, nadie te mirará de forma diferente por ir bien vestido y llevar ropa cara, ni te despreciarán por no conocer las clasificaciones del café y el vino. Uno si hubiera podido, Johnson solo habría deseado vivir una vida tranquila en este país y tras una visita al aeropuerto, donde confirmó que su madre no había huido a Egipto, regresó a casa, con aspecto desaliñado, alrededor de las 7 de la tarde. Las campanas de la iglesia, que repicaron a lo lejos como un canto etéreo, sonaron 7 veces consecutivas justo cuando Johnson llegaba al sendero que pasaba cerca de su casa. Hola, muchacho. Una voz clara resonó en su oído. Justo en la puerta de su casa, había aparecido de repente una tienda de adivinación. Aunque se la llamaba tienda, parecía más bien una carpa montada para el próximo carnaval local. El ambiente en los alrededores era muy animado. Se servían aperitivos chinos picantes, se preparaban diversos panqueques de frutas indios, los preparativos llevaban varios días en marcha. Su casa no estaba en una urbanización privada. Por comodidad para ir al trabajo y a la escuela, la familia de Johnson vivía no muy lejos del centro de la ciudad. ¿Le gustaría que le leyeran la fortuna? Era una mujer joven, de unos 25 años, que llevaba un sombrero puntiagudo y un vestido largo de estilo gitano. Mis predicciones son muy acertadas, muchacho. Puedes elegir el método de adivinación. Su voz clara era algo extraordinaria, dando la impresión de una maestra solitaria que podía ver a través de todo. Acabo de llegar a Andalí, así que es gratis. Ah, qué familiar me resultaba este truco. No te creo ni por un segundo. No hace falta, gracias. ¿Estás buscando algo? Justo cuando Johnson se dio la vuelta, la mujer lo llamó. No, gracias. No, estás mirando. Johnson se cruzó de brazos, frunciendo el ceño mientras observaba a la mujer con atención. Estás buscando cierto poder. Al oír a la mujer explicar con tanta precisión su propósito, Johnson no pudo evitar sobresaltarse. La mayoría de la gente no podía hablar mucho con Johnson, debido al efecto de su encanto irresistible. La gente común sentía más o menos miedo al verlo. Cualquiera que pudiera charlar y reírse con él no era una persona común. Puedo sentir que posees un poder especial que te hace completamente diferente a los demás. Los débiles te temerán. Liderarás un mundo nuevo. Naciste para ser fuerte. Johnson no pudo evitar sentirse un poco atónito. El mundo de Jojo es, en realidad, una historia de destino, donde muchas personas no pueden escapar del ciclo del destino. De hecho, muchas historias del manga japonés son así y quizás los japoneses sean, en efecto, una nación que cree firmemente en el destino. Uno en la primera parte de Jojo, Willa Cepelli pudo percibir de inmediato que Dio era una persona con una suerte innata excepcional. En la quinta parte, cuando Torbio regresó a su ciudad natal, se encontró casualmente con una adivina increíblemente poderosa. Johnson alzó la vista y observó atentamente a la adivina. Era serena, su tez ligeramente morena le daba un aire mestizo, como si fuera sureña con ascendencia nativa americana. Sus rasgos eran marcados, sus ojos azules eran muy profundos y tenía varias pecas visibles en los pómulos. Realmente tenía el aire de una chica gitana y Johnson consideraba que la transmigración ya era una teoría poco científica, por lo que estaba aún más dispuesto a creer que esta mujer gitana pudiera guiarlo. Johnson la siguió hasta la tienda baja. La mujer, con una sonrisa misteriosa, encendió una vela, lo que permitió a Johnson comprobar que, en efecto, se trataba de una típica sala de adivinación. Sobre la mesa había una bola de cristal, cartas del tarot, una cuerda de prensa tirada en el suelo, un pentagrama colgado de la tienda, cartas astrológicas, libros de hechizos, una calavera y una muñeca maldita espeluznante. La vela hacía que su rostro parpadeara entre la luz y la sombra mientras susurraba. Muchacho, ¿qué tipo de método de adivinación quieres? Más que eso, quiero saber por qué me elegiste. Dijo Johnson con calma. Usted lo sabe mejor que yo, dijo la mujer con una sonrisa. ¿Podría decirme su nombre? Johnson Joffrey. Jo.
¿Puedo llamarte Jojo? Uno al oír esa frase tan familiar, Johnson no pudo evitar alzar la vista hacia la mujer sonriente. ¿Usuaria de stand? ¿Es ella usuaria de stand? Me llamo Fujika, y espero que lo recuerdes, dijo con un tono juguetón. Posees un encanto y un poder misteriosos que nadie más puede imaginar. Estás destinado a la grandeza, y por eso te elegí. Al ver que Johnson permanecía en silencio, continuó por su cuenta. Recomiendo las cartas del tarot. Se me dan muy bien. Johnson asintió y, con naturalidad, barajó y cortó las cartas, extendiéndolas hábilmente frente a él. Bromeó diciendo: elige 3 cartas que representen tu pasado, presente y futuro. Sé que no te interesa la adivinación amorosa ni profesional. Johnson permaneció en silencio, principalmente porque esto podría realzar su misticismo, permitiendo que su habilidad de mejor encanto de villano ilimitado se desatara por completo. Además, su mente seguía pensando en cómo pronunciar palabras más filosóficas para impresionar aún más. Esta mujer debería ser una de las que se sienten atraídas por tal poder. Si ella realmente tuviera la capacidad de ser una usuaria de Stan, para él significaría una compañera leal más. Después de todo, Dio tenía a la abuela Enya y a Vanilla Ice, esos fanáticos leales, ¿no? Johnson cruzó los brazos, sus ojos rojos brillaban intensamente. Fujika no pudo evitar enderezarse. La presión que emanaba aquel hombre la hizo temblar incluso a ella. Nunca me detengo en el pasado. Veo el presente con perfecta claridad, dijo Johnson con voz profunda y seductora. Bajo el influjo de su encanto de villano, sonaba excepcionalmente misteriosa, como un susurro de las profundidades de un océano ancestral. Fujika contuvo el temblor de sus manos, su respiración se volvió irregular y fingió serenidad, diciendo: entonces, por favor, permítame ver su futuro. Johnson levantó la mano y sacó una carta del tarot. Entonces esta tarjeta es tu futuro, dijo, y acto seguido le dio la vuelta a la tarjeta. Un joven que sostenía un bastón dorado, vestía una triple corona y una túnica roja, con los brazos extendidos, sentado en un trono, recibiendo la adoración de los creyentes. Esta imagen yacía silenciosamente en las cartas del tarot. Desafortunadamente, apareció al revés, mirando hacia Johnson. Hierofante invertido. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 4. Chapter 4. Reverset Hierophant. El hierofante invertido. Esta no es una buena tarjeta. Imposible. Exclamó Fujika, desconcertada, mientras tomaba las cartas del tarot. Ante el sagrado acto de la adivinación, incluso olvidó la presión que Johnson ejercía sobre ella. Tus rasgos faciales, tu aura y las líneas de tu palma no pueden indicar una carta invertida. Fujika comenzó a morderse los dedos, su expresión ya no serena sino ansiosa. Finalmente, habló con dificultad. Tus rasgos faciales contradicen por completo la interpretación de la carta. No hace falta, respondió Johnson lentamente, con un tono profundo. No me importan estas cosas. Para mí, todo aquí está perfectamente claro. La habilidad mejor villano con encanto ilimitado le otorgaba suficiente carisma, y tenía que mantener su disfraz. Fujika no era una mujer cualquiera. Sin importar que, él tenía que conquistarla. Había viajado mucho, e independientemente de si realmente poseía alguna habilidad, su serenidad ante la habilidad mejor encanto de villano ilimitado fue suficiente para convertirla en su aliada. Fujika frunció el ceño, sin esperar que la otra parte hubiera llegado a un punto en el que ya no se le podía sondear. La adivinación era ineficaz ante él. Llegué aquí a modo de prueba. ¿Qué demonios estoy diciendo? ¿Un juicio? Al ver a Johnson como una deidad, Fujika reveló una mirada inocente y vulnerable. Desde el momento en que lo conoció, sintió el encanto que emanaba de él. Aunque solo era un muchacho, ejercía sobre ella una atracción irresistible, haciéndola sentir como si fuera un rey sereno y virtuoso. Me extralimité, murmuró Fujika, bajando la cabeza. ¿Cómo podría yo ver tu futuro? Eres el elegido. Tu propósito y tu vida te conducirán a un futuro brillante. Extendió su dedo índice y lo colocó sobre el hierofante invertido, con la voz ligeramente temblorosa. Eres un usuario de Stan, ¿verdad? Johnson arqueó una ceja, sobresaltado, pero se mantuvo tranquilo y en silencio. Desafortunadamente, no lo era, pero no ser usuario de Stan sería demasiado vergonzoso. Decirlo en voz alta sería tan absurdo como que su padre, Dio, congelara el tiempo para mover a Polnareff. 4. Aunque no soy usuario de Stand y no puedo ver stands, sé de su existencia. Sé muchas cosas, dijo Fujika, los stands se originan a partir de meteoritos extraterrestres y pueden despertar el potencial de una persona.
Menos mal que ella no era usuaria de stand. Así él podía continuar con su actuación. Fujika dijo con ligereza, intentando parecer útil. Sin embargo, continuó, algunas personas nacen usuarias de stands. Sí, tiene razón. Johnson pensó para sí mismo. Más tarde, se dijo que Arrow fue la causa del despertar de los stands, pero parecía que toda la familia Joestar, excepto Holly Nekujo, despertó sus stands por su cuenta. Uno en la parte 5, se afirmó que la flecha era clave para los stands, despertándolos y permitiéndoles evolucionar. ¿Por qué los stands de la familia Joestar pudieron despertar por sí solos? Cuando era joven, tenía una hermana mayor que siempre estaba investigando sobre Arrow y stands. ¿Hermana mayor? Ella obtuvo una flecha que podía despertar a los stands, pero también me dijo que había un adulto que poseía el talento para dominar el mundo. HMM. Podría ser su hermana mayor. No me digas que es una coincidencia. Eso fue hace 10 años, dijo Fujika. No estoy segura, pero en la carta que me escribió me invitó a ayudar a esa adulta, pero no fui. Debido a los resultados de su adivinación, esta le indicó que el verdadero adulto al que debía ayudar aún no había aparecido. Durante muchos años, su intuición nunca había fallado, pero hoy fracasó por completo ante Johnson. El hierofante invertido, y lo que vio fue una interpretación completamente opuesta. ¿Podría el hombre que tenía delante ser realmente una existencia que no podía traspasar? Lo entiendo. No me importa el pasado en absoluto. Siendo yo el centro de atención, es un nuevo comienzo, dijo Johnson, suponiendo que la hermana mayor de Fujika probablemente era la abuela Enya, pero no estaba seguro. Conmigo como eje central, es un nuevo comienzo. Estas palabras se desvanecieron en el humo azul que emanaba del incensario chino dentro de la tienda, oculto por la oscuridad. ¡Qué palabras tan arrogantes! El corazón de Fujika se encogió, pero no pudo ignorar el aura convincente que emanaba de Johnson. Incluso si solo lo rozaba, Fujika podía distinguirlo fácilmente entre la multitud. Cuando él pasó por delante de su tienda, ella sintió clara y vívidamente esa aura regia que le helaba la sangre. Por un lado, se sentía conmovida por tal magnanimidad, y por otro, tenía en alta estima a Johnson. Si realmente era el Hijo de Dios, estar a su lado sería un honor incomparable. Johnson se levantó de su asiento, y Fujika también. La oscuridad de la tienda hacía que la distancia entre ellos pareciera inmensa. Fujika sentía ansiedad, y finalmente hizo una reverencia perfecta. Estoy dispuesta a servir al señor Johnson. Mi presencia aquí está guiada por el destino. Johnson la miró desde arriba, con el rostro oculto en la oscuridad, ilegible, pero sus ojos rojos eran como un charco de agua carmesí. Permaneció en silencio, sin darle ninguna orden a Fujika. A medida que Fujika se ponía más ansiosa, finalmente habló. Los usuarios de stand se atraen entre sí. Solo los usuarios de stand se conectan con otros usuarios de stand. Tú no eres un usuario de stand. No has pasado por la prueba de la flecha. Su voz sonaba ronca mientras se acercaba al espejo en la tienda. Su cabello dorado resplandecía a la luz amarilla de las velas. Luego se dio la vuelta y, con delicadeza, levantó con la mano derecha el pequeño rostro de Fujika, que estaba arrodillado en el suelo. Solo superando la prueba de la flecha estarás capacitado para estar a mi lado. Los profundos ojos azules de Fujika se oscurecieron involuntariamente considerablemente, un sudor frío le goteaba por las sienes y el miedo se extendió por todo su cuerpo. En teoría, los usuarios de stands deberían ser raros, pero en realidad hay muchos. Una adivina excepcional como Fujika, proveniente de un linaje renombrado, tuvo varias oportunidades de convertirse en usuaria de stands, pero las rechazó todas. En el anime, parece que, sin importar si se trata de un recluso, un transeúnte o una mascota, un solo disparo de flecha les otorga inmediatamente un stand. Sin embargo, en la realidad, la tasa de mortalidad por flecha es bastante alta. Fujika no tenía necesidad de arriesgarse a obtener un stand. Estoy dispuesta a aceptar la prueba de la flecha, dijo Fujika, pero solo hay una docena de flechas en todo el mundo. ¿Cómo podría ser tan fácil encontrar una de nuevo? Mientras Fujika se preguntaba dónde encontrar una flecha, levantó la vista y vio que Johnson ya se había marchado. Tengo uno colocado en. Johnson se dirigió a un antiguo mapa de cuero borroso en la tienda, extendió su delgado dedo índice y lo trazó rítmicamente, deteniéndose en, el Imperio Romano. Es hora de recuperar mi flecha. Fujika miró a Johnson con incredulidad. Mis pertenencias, las veo con claridad. Tocó suavemente Roma, luego Egipto, y después cruzó miles de montañas y ríos para llegar a la isla japonesa.
Johnson sonrió. Al llegar junto a Fujika, le acarició la cabeza y salió de la tienda. Espere. Lord Johnson, ¿cuándo volveré a verlo? Por favor, no me abandone, por favor, póngame a prueba. Cuando el destino te considere preparado para aceptar la prueba, dijo Johnson sin mirar atrás. De repente, abrió la cortina de la tienda y la luz de la luna hizo que su silueta se viera aún más oscura. Al quedar grabada en los ojos de Fujika, la imagen de Johnson Joffrey en su corazón alcanzó su máxima expresión. Uno se cerró el telón y el bautismo de luz de luna la hizo sentir que su vida había alcanzado su punto culminante. Respiró hondo, se arrodilló en el suelo y, con todas sus fuerzas, un sudor frío empapó su ropa transparente. Jadeaba con fuerza, como si una rueda gigante la hubiera aplastado tras un clímax. Dios me guió hasta aquí para que pudiera estar a su lado. Ah. Dios, por favor, úsame. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 5. Chapter 5 Stand Attack. Johnson se giró para echar un vistazo a la casa de adivinación, luego bajó la vista hacia las cartas del tarot del hierofante invertido que tenía en la mano, dejando escapar un suspiro de alivio, con una misteriosa sonrisa en los labios. Por supuesto, todo lo que le contó a Fujika era falso. Ya lo dijo, era solo un estudiante de secundaria común y corriente, ni siquiera un usuario de stand. Kono Johnson Joffrey. Tal vez se debió a la habilidad innata de Johnson, Besvilla Charm Unlimited, y también a su sorpresa ante el poder del sistema, que esta fue la primera vez que utilizó correctamente una habilidad otorgada por el sistema. Parecía que el sistema no era tan inútil como pensaba. Aquellos con poca fuerza de voluntad tendrían miedo de orinarse encima en ese mismo instante, y los tímidos ni siquiera serían capaces de mirar a Johnson a los ojos. Además, el descubrimiento de Fujika de que la lectura de rostros y las cartas del tarot daban resultados opuestos destrozó por completo su mentalidad, especialmente porque sin duda había revelado que poseía un stand. Johnson sonrió. Necesitaba más gente como Fujika. Según lo que Fujika dijo, ella llegó a él guiada por la adivinación, que también era el destino. ¿Podría el sistema ser la razón de los resultados opuestos de la adivinación? El sistema le dio el cuerpo combinado de Dio y Jonathan, y también le dio un poderoso encanto de villano, pero lo más importante era el espíritu. El aspecto más importante del mundo de JoJo's Bizarre Adventure seguía siendo el espíritu, entonces, ¿era la lectura del rostro para el elegido y la lectura del espíritu para el hierofante invertido? Al enterarse del resultado, Johnson apretó el puño. Si la predicción era cierta, entonces tendría que desafiar al destino. Había demasiadas cosas que podían cambiar el destino. La detención del tiempo en el mundo, la anulación del tiempo por parte de King Crimson, el destino en este mundo era a la vez increíblemente resistente e inesperadamente frágil. Tras una cuidadosa reflexión, Johnson albergaba una ambición extraordinaria. Quería utilizar el poderoso encanto de Besvilla Charm Unlimited para atraer a otros y construir su propia organización. Pero, ¿cómo puedo contactar con mis subordinados, que están dispersos por todas partes? Después de todo, ni siquiera soy usuario de stand. Usar un teléfono móvil es demasiado infantil. Imagínense una misteriosa secta clandestina de usuarios de stand, Ripple, adivinación mística y magia, donde los miembros se comunican como chicas de instituto cotilleando por teléfono. ¡Qué vergüenza! Mientras conceptualizaba su futura organización, al levantar la vista se encontró de nuevo en casa. ¿No encontraste a mamá? Jimmy Joffrey estaba sentado en la tranquila sala de estar, con las luces apagadas, y su grito repentino sobresaltó a Johnson. Fue entonces cuando recordó que originalmente iba a buscar a la madre del propietario original. Al parecer, Jimmy tampoco había encontrado nada. Jimmy pronunció unas palabras más de disculpa. Johnson suspiró, no encendió las luces y se dirigió a sentarse en el sofá de la sala. En la oscuridad oculta, con solo unos tenues rayos de luz de luna filtrándose por las rendijas de las cortinas, finalmente habló con su hijastro, que había cambiado tanto en 3 meses, amparado por la profunda oscuridad. En realidad quería decirte algunas cosas, comenzó Jimmy. Has cambiado últimamente, pero no debería indagar demasiado. La Declaración de Independencia establece que todo estadounidense tiene su propia libertad. Pero dijo Jimmy Joffrey con tristeza, con una voz baja como el canto de las cigarras a principios de otoño. Luego sacó una foto de entre sus brazos y se la entregó a Johnson. La boca de Johnson se contrajo involuntariamente en el momento en que vio la fotografía a la luz de la luna, ocultando sus ojos mudos en la oscuridad. La foto seguía siendo la misma que Joseph se tomó con Hermit Purple, que Dio había definido como el stand más inútil.
Giorno probablemente diría. Yo tengo la misma. ¿En serio? ¿Cuántas veces se ha copiado esta foto? ¿Por qué todo el mundo tiene una copia? ¿Es Joseph el fan número uno de Dio en el mundo de Jojo? Johnson lo examinó detenidamente varias veces. Un hombre fuerte y de aspecto inquietante estaba de espaldas a la cámara, y en la unión de su cuello y hombro se veía una marca familiar en forma de signo de interrogación, idéntica a la que tenía en su propia espalda. Me lo quedaré. Quizás algún día pueda usarlo para reunirme con mi hermano, mi padrino gángster perdido hace mucho tiempo, y aferrarme a su pierna. Este hombre es tu padre, dijo Jimmy Joffrey, con un dejo de nerviosismo y reticencia en la voz, tal vez sintiendo la enorme distancia que lo separaba de Dio. Temía que Johnson no lo supiera. Tu madre lo quería de verdad. Johnson olfateó, sorprendido por el encanto de Dio. La madre de Johnson no tenía el llamado brote de carne, y la madre de Giorno también escapó de las garras de Dio, lo cual fue claramente intencional por parte de Dio. ¿Está usando a su hijo para lograrlo, o sabe que morirá y el niño es solo un medio para una futura resurrección? ¿O simplemente quiere tener hijos para beber sangre? Mientras siga haciendo pan, ¿tendrá un suministro infinito de sangre Joestar? Johnson se rascó la cabeza, ignorando por completo las quejas de su padrastro. Su mente estaba llena de especulaciones sobre el futuro y maldiciones contra Araki, el viejo demonio al que le encanta reescribir la historia. Johnson, ¿qué vamos a desayunar mañana por la mañana? Oh, ese es un tema que me interesa bastante. Tarta de manzana, ¿Sigue abierto el centro comercial de enfrente? ¿Y qué? Hay una luz allí, dijo Johnson, señalando con el dedo la luz que había aparecido de repente al otro lado de la calle. Jimmy, ligeramente molesto por la interrupción de Johnson, siguió la mirada de Johnson. Es que, siempre ha habido una luz roja allí. Johnson reaccionó de repente, tensando sus músculos. Como un rayo, agarró a Jimmy por el cuello. El hombre, de mediana edad y con sobrepeso, fue levantado como un polluelo, volteado detrás del sofá y rodado hacia un lado con una velocidad increíble. Esta vez, los movimientos de su cuerpo superaron con creces su consciencia. Un lanzagranadas retumbó, desatando un huracán furioso que se abalanzó sobre la casa de los Joffrey. Al instante, las llamas se elevaron hacia el cielo y una luz roja llenó el aire, abriendo un enorme agujero en la pared. El suelo y las paredes, destrozados, esparcieron grava y polvo. El impacto de la pólvora los lanzó varios metros. Johnson y Jimmy tosieron varias veces. Estaban demasiado cerca. Ambos resultaron heridos por la réplica. Jimmy sufrió heridas graves en la pierna y el estómago, y Johnson fue alcanzado por la metralla en el hombro. ¿Terroristas y terroristas? ¿O árabes? Jimmy luchaba por respirar, el dolor lo retorcía como a un camarón. Todo a su alrededor comenzó a oscurecerse y a volverse borroso. Johnson miraba fijamente al vacío, con la mano izquierda aferrada al hombro derecho y frunció el ceño, sus ojos rojos reflejaban una muñeca que sostenía un lanzagranadas y ¡yao! La muñeca, con un grito agudo y cómico, giraba su cuerpo de madera con un crujido inquietante. Estaba de pie en el alféizar de la ventana iluminado por la luna, con sus ojos de juguete brillando en rojo, iluminando toda la habitación, sosteniendo un lanzagranadas varias veces más grande que ella, mostrando un terror cruel. ¿Es Annabelle? No. Es un ataque de stand. Comentario 1. Votar Chapter 6. Chapter 6. Close the door. Una granada, cargada de calor y fuego, se dirigió rugiendo hacia el sofá donde se encontraba Johnson. Con un fuerte estallido, las llamas se elevaron hacia el cielo y los escombros volaron, abriendo un gran agujero en la pared. Una de las paredes quedó destruida casi al instante, y Johnson y Jimmy fueron arrojados hacia atrás por la inmensa explosión. La metralla caía sobre sus cabezas. Johnson salió arrastrándose del rincón donde lo habían arrojado, con un gran trozo de vidrio incrustado en el hombro derecho. Un intenso dolor sordo se irradiaba desde su hombro. Debido a que su padre adoptivo estaba de cara al exterior, su estómago se abrió directamente y sus intestinos blancos y rojos se derramaron, lo que provocó que se acurrucara como un camarón. ¡Yao! Una risa infantil grotesca, clara y aguda provenía de la ventana. Una muñeca de madera permanecía en el alféizar parpadeante, sosteniendo un lanzagranadas portátil, irradiando un terror cruel. Con solo una mirada, Johnson determinó que se trataba de un ataque de stand. Johnson no era usuario de stand, y mucho menos podía ver stands, pero la muñeca que sostenía el lanzagranadas, bañada por la luz de la luna y a varios metros de distancia, aún desprendía una sensación inquietante.
Uno recordó que su padrastro también había visto la luz roja en los ojos del títere, descartando por completo la posibilidad de que éste despertara repentinamente un stand con el halo de un protagonista. Este podría ser un stand especializado en posesión. Miró el teléfono en el jardín de la entrada, luego pensó en el número de Kujo Jotaro, que había guardado en su uniforme de béisbol ese día, y lamentó un poco no haberlo memorizado. Ese era el invencible Jotaro con Star Platinum, un número que podía salvarle la vida. Primero, coge el teléfono del dormitorio y luego ve al jardín de la entrada para llamarlo. Pero la distancia era demasiado grande. Toda la ruta estaba expuesta al alcance de la vista del enemigo. No hay esperanza. Solo queda esperar la muerte. El oponente es un usuario de stand. Ni siquiera puede ver el stand. ¿Cómo puede luchar? Como mínimo, el stand del oponente debería ser algún tipo de stand posesivo. Conteniendo la respiración, Johnson pensó en ello y ayudó discretamente a su padrastro a levantarse. Cuando el humo se disipó, echó un vistazo a escondidas a la marioneta, observando dónde estaba. Pero con esa sola mirada, la marioneta descubrió al instante la posición de Johnson. El casquillo de la granada cayó al suelo con un chasquido seco, como el sonido de la muerte. Johnson observó cómo amartillaba su llave inglesa, y un destello rojo de fuego salió disparado del oscuro cañón doble de la pistola. Está claro que no era un villano al que le gustara hablar y explicar los porqués y los cómo. De lo contrario, probablemente no habría disparado con tanta decisión. Los instintos físicos de Johnson superaban con creces a su razón. Como si algo lo impulsara, levantó a su padrastro, Jimmy, de un tirón y se abalanzó sobre él. Sin embargo, esta vez no tuvo tanta suerte. La familiar ola de calor volvió a arreciar. Antes de que pudieran esquivarla por completo, los Clash los lanzaron hacia atrás. Johnson sintió el impacto por la espalda, se estrelló contra la pared y, casualmente, cayó al sótano. Un enorme trozo del techo le cayó encima. Escupió un chorro de sangre, se le nubló la vista y perdió el conocimiento. Yao de la risa del títere, llena de cruel alegría, resonó por toda la casa. Su voluntad de vivir era demasiado fuerte. Johnson sintió el paso del tiempo y despertó del coma. Tenía varios huesos rotos y sentía mareos y náuseas por el golpe que le dio el techo en la nuca. Yao tilde 1 Johnson oyó la voz del títere resonando por toda la villa. No pudo evitar esforzarse por despejar su mente, consciente de que la crisis estaba lejos de terminar. Giró la cabeza para mirar el objeto que apretaba con fuerza en la mano. Un brazo pálido, con la muñeca fracturada y hecha añicos como una esponja, de la que aún brotaba sangre negra. Johnson se detuvo, dándose cuenta de que su padrastro ya había fallecido. Este hombre de mediana edad, de unos 40 años, se había despedido definitivamente de la humanidad. No hubo una despedida dramática, ni un truco barato de morir para salvarlo. Simplemente murió, tan inerte como una hoja de otoño que cae, aunque solo se conocían desde hacía menos de 4 meses, en el mundo de Johnson, él ya era una persona de carne y hueso. Su corazón latía, lloraba, reía y lo trataba como a su verdadero hijo. Johnson sintió profundamente y contempló el abismo llamado muerte, recordó haber visto el viento dorado cuando transmigró por primera vez, y Giorno Giovanna dijo: lo que se llama determinación no es la intención de sacrificarse, sino la de abrir un camino luminoso que debe avanzarse a través del desierto más oscuro. Hablas mucho, Giorno Giovanna, en la desesperación de la muerte, pensó, solo tú, el elegido, podrías abrir ese camino, no cualquiera que toma una decisión puede abrir ese brillante camino. Sacó la cabeza de entre los escombros, sacudiéndose el polvo. Su cabello, antes dorado, ahora estaba desaliñado y sucio, y sus singulares ojos rojos parecían excepcionalmente fríos. Johnson luchó por salir de entre los escombros, usando todas sus fuerzas para esconderse en su viejo y destartalado armario. Un año, Texas sufrió una plaga de ratas, y este viejo armario tenía varios agujeros grandes roídos por los roedores, lo que lo hacía poco apto para exhibir, así que lo habían dejado en el sótano. Yao tilde yao. La risa del títere era incesante. Volaba alrededor de la villa, inspeccionando meticulosamente cada rincón, y su risa se acercaba cada vez más. A juzgar por las risas, el títere seguía buscando a Johnson, pero no había encontrado nada. Finalmente, aterrizó en el sótano. A Johnson se le encogió el corazón. Reprimió el temblor de su cuerpo, se tapó la boca y un sudor frío le corrió por el cuerpo en grandes gotas. El dolor de sus huesos rotos y la profunda herida que dejaba al descubierto el hueso en su hombro derecho quedaron completamente olvidados, reemplazados por una tensión sin precedentes.
porque oyó un inconfundible sonido de cava, como el de las juntas de madera que se movían desde fuera de la puerta del armario. Unas manos de madera tocaron el tirador metálico de la puerta del armario, un sonido nítido resonó y la vieja puerta del armario chilló al abrirse y en el estrecho armario, no había dónde esconderse. Johnson estaba en un callejón sin salida. Era bastante grande y estaba sentado de lado en el armario, con los ojos fuertemente cerrados por el miedo, la boca tapada, completamente expuesto a la luz de la luna que penetraba en el sótano, y bajo la mirada del títere. La muerte es instantánea. No habrá un Jotaro invencible gritando salsa picante dinero. Zabarudo. Sí, la vida no es una novela. ¿Cómo podrían ocurrir tantos milagros? No soy el primer transmigrante, ni seré el último. Y Johnson aceptó la muerte por completo, su cuerpo dejó de temblar, la mano que cubría su boca cayó, cerró los ojos con fuerza y se hundió en la oscuridad. Esperando la muerte. Sonriendo ante la vida y la muerte, alcanzó la iluminación completa. La marioneta que lo observaba permaneció inmóvil, girando el cuello como si buscara algo en el armario completamente expuesto, y entonces cerró la puerta del armario y la puerta se cerró y se cerró y se cerró y ¿qué? Cerraste la maldita puerta. ¿No vas a matarme? Maldita sea, no viniste aquí para matarme, ¿verdad? 10.000 caballos de hierba y barro galoparon por su mente. Al mirar la puerta del armario que había sido abierta y luego cerrada, Johnson quedó completamente atónito y cero comentarios. Votar Chapter 7. Chapter 7. Please close your eyes. Si mi vida fuera una novela, entonces este autor debe ser un autor pervertido que busca giros argumentales extremos. Definitivamente, esta no es una novela de Kidian. Si lo fuera, el invencible Jotaro me tomaría como su discípulo la primera vez que me viera, y yo despertaría mi stand al nacer, poseyendo un talento extraordinario. Esto definitivamente no es una novela de Feiyu. Si lo fuera, el sistema ya me habría dado varias armas poderosas para aplastar al títere asesino que tengo enfrente, lo que brindaría gran satisfacción a los lectores. Johnson Joffrey pensó esto, desviando su atención, sintiéndose verdaderamente agraviado. No había ningún protagonista más agraviado que él, y no pudo evitar secarse las lágrimas como un hombre duro. Un sonido de chirrido, chirrido, chirrido provino de la esquina del armario. Un ratón miró fijamente a Johnson, aparentemente culpándolo por ocupar su lugar. El títere asesino sí que abrió la puerta de Johnson, eso era absolutamente cierto. Pero parece que se marchó sin ver a Johnson. ¿Por qué? ¿Por la rata? ¿Podría ser un stand que ataca automáticamente a los enemigos? Johnson respiró hondo, reprimiendo el dolor que recorría todo su cuerpo, y con cuidado se movió para asomarse por el agujero oído por la rata y ver en qué situación se encontraba el títere, pero su omóplato parecía estar roto y el dolor lo hizo retroceder. Fuera de la puerta, se escuchó de nuevo la risa yaoi del títere. Todavía estaba en el sótano, a no más de 2 metros de él. Debo llamar a Jotaro para que me salve. El teléfono está en el jardín de la entrada. Esta vez llamaré directamente al hotel. Tal vez pueda contactar con él. El segundo piso es definitivamente inaccesible. Yao. La risa del títere persistía, pero en realidad estaba algo ansiosa. No estaba segura de haber eliminado por completo a Johnson. Johnson no entendía por qué el títere asesino no lo había matado cuando abrió la puerta. Escapar de la muerte y enfrentarla de frente lo tranquilizó. Nada hace crecer a una persona más rápido que ir personalmente al campo de batalla y caminar en la delgada línea entre la vida y la muerte. Apretó los dientes y se enderezó. Antes pensaba que morir sería fácil, pero tras rozar la muerte, de repente se dio cuenta de que, mientras estuviera vivo, tenía que hacer su parte por la vida. A través del agujero oído por la rata, Johnson miró hacia el oscuro sótano, pero dentro de su visión limitada, no había ningún títere. La marioneta que sostenía el lanzagranadas apareció repentinamente en su campo de visión. La mirada de Johnson se posó en su lomo y, en un instante, la marioneta se giró, como si supiera de la presencia de Johnson, y alzó el lanzagranadas, apuntando al armario donde se encontraba Johnson. ¿Qué está pasando? ¿Cómo me encontró de nuevo? Johnson miró con sorpresa el familiar hocico oscuro. Se preguntó si sería porque había superado el miedo a la muerte, pero la confusión en su corazón en realidad superaba su temor y el títere asesino apretó el gatillo, y Johnson se enfrentó de nuevo a la muerte. Oh no, esta vez sí que voy a morir. Hacer clic. El lanzagranadas disparó una bala de fogueo. El títere asesino miró con confusión el lanzagranadas que sostenía en la mano, que era varias veces más grande que él. El cargador vacío cayó al suelo y ¿acaso tenía demasiada suerte? Johnson sudó frío.
Ya había visto al títere asesino 3 veces, y las 3 veces pensó que estaba condenado pero sobrevivió en cada ocasión. Justo cuando se había preparado para la muerte, la situación dio un giro inesperado. Empezó a comprender el patrón de ataque del títere asesino, y el lanzagranadas también se había quedado sin munición y justo cuando Johnson se regocijaba, el títere asesino sacó un revólver. ¿Qué demonios? ¿Por qué? ¿Por qué tienes tantas armas? La serie de JoJo que más impactó a Johnson fue Golden Wind. Antes de transmigrar, el anime Golden Wind se estaba emitiendo. Recordaba que estuvo en pausa durante 2 semanas, lo que provocó que el despreciable jefe Diablo muriera durante ese tiempo, pero transmigraba antes de poder ver el final. 4 en la trama, Giorno parecía haber leído el guión. Comprendía los patrones de ataque de cada stand. Este stand era claramente un stand de largo alcance, por lo que también debe tener sus propios patrones de ataque y limitaciones, por ejemplo, un ataque con alta temperatura, de Grateful Dead, un ataque a objetos en movimiento, Notorious Big, un ataque a cosas de bajo nivel, Ciocolata. Entonces el ataque del asesino de la posesión debería ser, el asesino poseído se acercó de nuevo al armario con su revólver, abriendo la puerta. Johnson respiró hondo y cerró los ojos. Si no se equivocaba, el asesino poseedor solo podía atacar objetos que lo vieran. Su patrón de ataque debería ser y la vista. Así es, vio al asesino poseído 3 veces, y atacó 3 veces. La única vez que cerró los ojos y esperó la muerte, no atacó y ya entiendo, he visto a través de todos tus ataques. Cerró los ojos, sintiendo cómo el asesino poseído escaneaba el interior del armario, y oyó el sonido de una bala siendo introducida en la recámara. Me vio. Uno estallido. Se oyó un disparo claro, completamente distinto al sonido amortiguado de un lanzagranadas. La sangre floreció, como un capullo de flor. El asesino poseído soltó una risa de yao, cerró la puerta del armario y se marchó. Oh. Johnson abrió los ojos en la oscuridad, temblando de pies a cabeza, jadeando en busca de aire, con la ropa empapada en sudor. Abrió los ojos con cautela. El asesino poseído sí había disparado contra el armario hacía un momento, pero no para matarlo, sino más bien y Johnson bajó la mirada y vio un ratón hecho papilla por la potente ráfaga del revólver. Acertó en su suposición. El asesino poseedor solo ataca cuando aparece a la vista de una criatura viviente. Johnson cerró los ojos. Llevaba 4 meses viviendo allí y podía encontrar el camino de vuelta arriba incluso con los ojos cerrados. Solo tenía que llamar a Jotaro y dejar que Star Platinum usara a su invencible Jotaro para encontrar una solución. Con cautela, abrió la puerta con los ojos cerrados, gateando por el suelo y avanzando a tientas lentamente. El asesino poseedor no apareció, lo que significaba que había acertado. Bajo ninguna circunstancia debía abrir los ojos y el camino a seguir era más difícil de lo que imaginaba, con demasiados objetos desordenados en el sótano, además del asesino poseedor en constante movimiento. Su hombro sangraba profusamente y ya había perdido mucha sangre. Las partes fracturadas de su cuerpo no tenían fuerza y le dolían muchísimo. Lo más importante es que tenía mucho miedo de toparse con el asesino poseído. La ley de Murphy dice que lo que temes sucederá. Johnson sentía un nudo en la garganta al oír el sonido de los movimientos robóticos del asesino poseído que se acercaban cada vez más, justo encima de su cabeza. Esto es genial. Johnson Joffrey no tuvo más remedio que permanecer inmóvil. El asesino poseído es invisible, pero es muy probable que un stand de largo alcance tenga voluntad propia. Quizás descubra que antes no existía nada parecido y que ahora hay algo más. Mientras no me mueva, no me descubrirá. Eso sería extraño, tonto. Una voz masculina resonó frente a él. Johnson se sorprendió tanto que casi abrió los ojos. El hombre, que llevaba zapatos de cuero, hacía un sonido de tap 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 mientras caminaba despacio y sin prisa. Casi pensé que asesino de posesiones ya te había matado, ¿no? La voz burlona del hombre no intentó disimular. No esperaba que un adolescente como tú pudiera ver a través de la habilidad de mi Donandi asesino de posesiones. Si no hubiera venido a comprobarlo, te habrías salido con la tuya. Panel de soporte. Usuario del stand. Donandi. Nombre del stand. Asesino de la posesión. Poder destructivo. B. Velocidad. C. Rango. A. Durabilidad. A. Precisión. E. Potencial de desarrollo. C. Escribiré otro capítulo. Jojo. No estoy durmiendo. 1 comentario 0 comentarios. Votar Chapter 8. Chapter 8 My Stand. Mocoso.
Don Andy pisoteó la cabeza de Johnson, restregándosela con fuerza en la mejilla derecha. ¿Todavía intentas adivinar la habilidad de mi asesino de posesión? Tonto. Mi stand es invencible. Invencible. Exclamó Tanyan, levantando el pie y pisoteando con fuerza la cabeza de Johnson. Luego, con una mueca de desprecio, añadió. ¿Cómo decirlo? Ni siquiera puedes ver un stand. Don Andy tenía un rostro norteamericano, no como el calor abrasador de California, sino con una cierta frialdad propia de la región de los Grandes Lagos, y su lenguaje era bastante desagradable. ¿Por qué matarme? Johnson tenía la cara fuertemente presionada contra su pie, la boca llena de sangre, lo que le dificultaba hablar. Tannen hizo una breve pausa ante la pregunta, luego se agachó, agarrándose el cabello rubio y desordenado con una expresión burlona y perversa, incluso con un toque de risa en su tono. Escucha bien, este grandullón nació para ser un villano. ¿Sabes qué es lo que más temen los villanos? Uno habla demasiado. Solo quiero que mueras sin entender por qué. Ve a preguntarle a Satanás. Tras terminar de hablar, agarró con fuerza el cabello rubio de Johnson y le golpeó la cabeza repetidamente contra el suelo. Al cabo de un rato, se puso de pie y, como si fuera otra persona, dijo fríamente. Asesino de la posesión, mátalo. El asesino posesional solo puede matar a quienes lo ven, pero ahora Tannen ve a Johnson, y el asesino posesional puede compartir su visión, así que incluso si Johnson no ve al asesino posesional, este aún puede matarlo. Johnson yacía tendido en el suelo, respirando con dificultad y cubierto de heridas. Estaba gravemente herido. Tenía varios huesos rotos y múltiples heridas en el cuerpo tan profundas que dejaban ver el hueso. Si no hubiera sido por su linaje Joestar, probablemente habría muerto hace mucho tiempo, al igual que su padre adoptivo. Puede que no lo creas, pero hace 4 meses todavía era una oficinista que anhelaba una vida hermosa y tranquila. Hace apenas 3 horas, todavía planeaba fundar una secta. El tambor del revólver giró con un clic, lo que confirmó que había balas, a diferencia del afortunado lanzagranadas que se quedó sin munición. Si no hubiera sido por el fallo de la granada, ya habría muerto. Solía cerrar los ojos al enfrentarse a la muerte, lo cual era una forma de miedo. Pero ahora, tras varios encuentros cercanos con la muerte, Johnson, quien debería haber valorado aún más la vida, la encontraba cada vez más monótona. He hecho todo lo posible por salvarme. Incluso en los momentos más difíciles, no me he rendido. El revólver estaba presionado contra la cabeza de Johnson. Estaba tendido en el suelo, y la sonrisa de Tannen Andy se hizo cada vez más amplia, mostrando incluso una expresión de alivio. Antes me encantaba ver Jojo, no por su emocionante trama. Porque me gusta ver a un hombre desesperado, sabiendo que es imposible pero aún así intentando encontrar una solución. Esa sensación es genial. Pero hoy, que me toca a mí, no es nada genial. Para ser sincero, preferiría morir. ¿Qué dijiste, cabrón? Johnson se puso de pie de un salto. Tannen arqueó las cejas, mirando a Johnson con incredulidad. ¿Este tipo quiere huir? ¿Y todavía quiere huir? Maldito seas. Dijo Tannen. Mereces morir. Mi sufrimiento es mayor que el tuyo. Dispara, asesino poseído. Rápido y date prisa y necesito llamar a Jotaro. Esta es mi única salida. Ni siquiera es un usuario de stand, ni siquiera puede verlo, mucho menos derrotar a un usuario de stand. Johnson gritó en silencio, sin siquiera oír el disparo a sus espaldas. Sabía que iba a morir, pero no podía dejar de intentarlo. Estallido. El disparo resonó con fuerza, pero los pasos de Johnson no se vieron afectados. Clank clank. Detrás de él se oyó un sonido como de metal rechinando. La bala fue bloqueada. ¿Apareció algo? Johnson hizo una pausa por un momento, algo curioso. Chico, tú de verdad, sin esa flecha, ¿de verdad despertaste un stand? Johnson se volvió sorprendido. De su cuerpo emergió una figura humanoide corpulenta, de complexión similar, compuesta de oro y rojo, que dejó al descubierto su mitad superior, y extendió una mano, sujetando firmemente una bala con el dedo índice y el pulgar. De repente, sintió un dolor agudo en los ojos, y cuando los volvió a abrir, vio que el títere asesino común de antes ahora estaba envuelto en extraños tentáculos negros y humeantes. Esto es un stand. ¿Desperté un stand? Johnson abrió la boca con asombro. Johnson no había caminado mucho. Su stand saltó de su cuerpo, apretó el puño a una velocidad vertiginosa y golpeó al títere asesino envuelto en niebla negra. La fuerza del golpe fue tan rápida y feroz como una bala. Muda.
La marioneta se hizo añicos y se desintegró al instante, saliendo disparada de varios metros de distancia. De igual modo, Tannen también pareció ser alcanzado por algún ataque desconocido y salió despedido, escupiendo un chorro de sangre vieja. A modo de aclaración, Johnson quiso explicar que el Muda no era él gritando, sino su stand, que había despertado repentinamente. No había dicho ni una palabra. Niño. Exclamó Tannen, levantándose del suelo, mientras una sombra casi negra salía volando del títere destrozado. Los stands tienen su origen en el poder espiritual. Johnson poseía el físico incomparable de la familia Joestar, pero carecía de un gran poder espiritual, por lo que no podía despertar un stand. Sin embargo, tras trascenderse a sí mismo y sublimarse a través del dolor, despertó un stand de forma natural. Fue un crecimiento del espíritu. La verdadera determinación no consiste en atreverse a sacrificarse, sino en abrirse camino a través de las espinas de la desesperación. Enhorabuena, anfitrión. El logro mejor villano. Fuerza formidable está completado en un 20%. Logro mejor villano. Regreso de la desesperación completado al 10%. El sistema, que había estado ausente tanto tiempo que Johnson casi lo había olvidado, de repente le habló en la mente. Fue entonces cuando Johnson no pudo evitar burlarse de sí mismo, dándose cuenta de que aún poseía algo parecido a un sistema. ¿Me toca a mí contraatacar? Johnson arrastró su pierna rota y caminó hacia Tannen. Aunque caminaba con paso inseguro, el impulso de sus pasos hizo que Tannen se sintiera un poco intimidado. De repente, tuvo la sensación de que podría perder. TCH, soy invencible. Está gravemente herido. ¿Cómo puede seguir golpeándome? Tannen se levantó del suelo y se sacudió la ropa. ¿Acaso una cucaracha aplastada todavía quiere correr? Además, eres hijo de Dio, así que despertar un stand debería ser normal para ti, dijo, retrocediendo unos pasos. Parece un stand de corto alcance, y acabas de despertar el tuyo. Aunque tengas una habilidad, no sabrás cómo usarla. Tanto tú como yo partimos de cero. Se burló. La razón por la que llamo a mi stand invencible es, ¿crees que solo estamos jugando con marionetas? Preguntó con una sonrisa sanguinaria. De repente, todo en el sótano pareció cobrar vida y la cortadora de césped rugió sin energía, un hacha salió volando repentinamente, un armario también alzó el vuelo y una pesada piedra de hierro de varios kilogramos flotó ligeramente y rió tan suavemente, su risa incontrolable se hacía cada vez más fuerte, jajajaja y mi stand puede poseer todo en esta habitación. Aquí todo puede destrozar tu pequeña vida. Muere. Hijo de un bicho podrido, más asqueroso que una cucaracha. Panel de soporte. Usuario del stand. Johnson Joffrey. Nombre del stand. Ninguno. Información no divulgada. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 9. Chapter 9 Stand Ability. Todo el sótano estaba envuelto en una niebla negra. La niebla negra ascendió flotando, revelando su verdadera forma. Era una masa insustancial, y un orbe de luz roja y difusa apareció en medio de la densa niebla negra. Había una calavera en la esfera roja. Johnson sintió instintivamente que esa esfera roja era su verdadero cuerpo. Johnson se mantuvo inusualmente tranquilo. Mucho tiempo atrás, cuando vio Jojo, se preguntó cómo otros lograban salvarse en situaciones tan críticas. En general, la mera presencia de la muerte y el dolor basta para que la gente deje de pensar. Ahora, frente a cientos de miles de enemigos, Johnson se tranquilizó aún más. Cada vez que intentaba recordar algo sobre el miedo, se quedaba sin palabras. El miedo proviene de la mirada del dios de la muerte, pero aquellos que son constantemente observados por el dios de la muerte también aprenderán a ver con claridad al dios de la muerte, a ver con claridad lo desconocido y a estar preparados para intercambiar sus vidas por un camino luminoso en cualquier momento. Observó a su stand, una entidad resplandeciente de color rojo que rugía muda como un padre y un hijo, con cierto parecido a Ultraman. No pudo evitar sentir asombro. Ese hiperrealismo trascendía el miedo. ¿Tengo un stand? Esto es increíble. La tribuna pareció percibir algo, y giró la cabeza para mirar a Johnson. Solo entonces Johnson pudo ver con claridad que la tribuna tenía pupilas parecidas a las de una serpiente, y que eran rojas. El stand permanecía inexpresivo, con una mano apoyada en el estómago y la otra en la nuca, el centro de gravedad desplazado hacia atrás y las piernas ligeramente flexionadas, adoptando una postura extremadamente difícil. Una postura de Jojo. Johnson. ¿Qué clase de señal secreta es esta, cabrón? Vamos. Mi stand, mátalo por 70 páginas. Mocoso.
dijo Tannen enfadado. ¿De qué demonios estás hablando? Llevas diciendo tonterías desde el principio. La tribuna de Johnson estaba repleta de músculos ágiles, como si cada uno de ellos pudiera estallar con una energía intensa. Realizó un ligero movimiento hacia adelante y hacia atrás, para luego lanzarse hacia adelante en un sprint, moviéndose a una velocidad increíble. Sálvame, asesino de la posesión. Dijo Tannen rápidamente, pero ya era demasiado tarde. La velocidad del stand de Johnson era fácilmente de categoría A. El viento provocado por el puñetazo tuvo un impacto a corta distancia, barriendo el rostro de Tannen y alborotando su cabello castaño dorado. Justo cuando Tannen pensaba que iba a recibir otro puñetazo, el puño del stand se detuvo bruscamente a 3 centímetros de su mejilla. Tannen inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio, como si comprendiera algo, y estalló en una risa arrogante. Ja. Me muero de risa, su alcance de ataque no llega ni a 1 metro. El puesto de Johnson intentó avanzar, pero parecía que algo lo frenaba. El stand de Johnson no se rindió. Soltó el puño, agarró la cara de Tannen y le clavó violentamente el pulgar en el ojo. Ah, ah. Como una uva, el ojo de Tannen estalló de inmediato y la sangre salpicó. Tannen no esperaba que el stand de Johnson hiciera un movimiento así de repente. Gritó de dolor y retrocedió una docena de pasos hasta que chocó contra la pared. Pero ni siquiera se tapó el ojo, como si no le importara en absoluto. Una ominosa premonición surgió en el corazón de Johnson. Efectivamente, el ojo derecho de Tannen comenzó a humear, emitiendo un chisporroteo. En menos de medio minuto, su ojo derecho quedó completamente recuperado. ¿Qué está pasando? No te lo esperabas, ¿verdad? Tannen parecía un poco desquiciado, mostrando unos dientes afilados. Solo entonces Johnson se percató de que la piel de Tannen era excesivamente pálida, incluso para alguien del norte. Gracias a tu padre, hace mucho tiempo que dejé de ser humano. Los ojos rojos de Johnson se abrieron de par en par, mirando a Tannen con incredulidad. Debo beber tu sangre para calmar mi furia. La sangre de la familia Joestar que corre por tus venas me hará más fuerte. Johnson quiso decir algo, pero Tannen no le dio la oportunidad, agitando ambas manos y ordenando a su stand que atacara. El sótano ya era estrecho, y la postura de Tannen era de largo alcance, mientras que la de Johnson era claramente de combate cuerpo a cuerpo. Johnson debería haber estado en desventaja, pero el terreno reducido también le dio una ventaja. Hachas, cortadoras de césped, machetes, armarios y otras armas se abalanzaron sobre Johnson. El stand de Johnson regresó inmediatamente a su lado, usando sus puños para bloquear estas armas destructivas que volaban por el aire. Debido a la conexión con el stand, estos objetos inanimados parecían increíblemente ágiles. Tannen se escondió en un rincón, observando atentamente las características del ataque de Johnson, y se tocó la cara. En apariencia, parecía poderoso, pero en realidad era mediocre. Su fuerza de ataque estaba al nivel de una persona común y corriente. Sin embargo, la velocidad era muy alta. Johnson también se dio cuenta de que casi lo habían engañado con el comportamiento de su stand, similar al de Star Platinum, que acababa de despertar, aparecer y recibir un disparo. La fuerza de su stand era bastante decepcionante. Un solo puñetazo ni siquiera podía romper un armario. Si bien es cierto que ya había destrozado una marioneta de madera anteriormente, aquella marioneta era en realidad una marioneta común y corriente. Afortunadamente, era muy rápido, capaz básicamente de resistir ataques desde todas las direcciones. El alcance del ataque es de solo 1 metro. Mientras no me acerque a menos de 1 metro de ti, estaré bien. Justo cuando Johnson se preguntaba cómo encontrar una solución en esta situación desesperada, la mano de su stand pareció golpear un punto crítico en el armario y luego lo atravesó, como si atravesara un alma, lo atravesó. Dijo Johnson sorprendido. Su stand también estaba muy sorprendido, como si ni siquiera él supiera lo que estaba pasando. Inmediatamente sacó la mano del armario, pero sacó, una línea. Una línea. Esta línea conectaba con la palma de la mano de su stand. Su stand ladeó la cabeza, sin comprender lo sucedido. Johnson y Tannen estaban igualmente confundidos. Esta línea emitía un tenue resplandor, portador de una vigorosa fuerza vital. Confiando en su excelente sensibilidad, Johnson comprendió de repente la capacidad de su stand. Gritó: «¡Córtalo!». Su stand realizó un golpe con la mano, impactando horizontalmente la línea que brillaba con una tenue luz blanca. ¿Grieta? El cable era quebradizo, se rompía como el cristal. Entonces el aire quedó en silencio durante unos segundos y nada cambió.
El armario seguía siendo el armario, el hacha seguía siendo el hacha, Tannen seguía siendo Tannen. Esta habilidad no era tan poderosa como Johnson había imaginado. ¿Qué demonios? Tannen frunció los labios. Me asustaste. Maldita sea, tu stand es inútil. ¿No era eso una tabla de salvación? Johnson ignoró los desvaríos de Tannen, pensó con detenimiento y luego le susurró a su stand. ¿Puedes sacar líneas de otros objetos? Su stand ladeó la cabeza, como diciendo. Intentémoslo. Antes, golpeé repetidamente el armario y de repente encontré un punto para sacar la cuerda, pensó Johnson para sí mismo, y luego dijo. Sigue atacando la cortadora de césped, encuentra ese punto y yo me encargaré del resto. Cogió una barra de hierro con forma de bate de béisbol, de las que se usan para cerrar coches, y la blandió para bloquear otros objetos que le atacaban. Su stand gritó muda varias veces y, de hecho, sacó otra línea idéntica de la cortadora de césped. Johnson pareció comprender algo. Esta comprensión se transmitió a su stand, que recordó el punto anterior sobre el vestuario y extrajo directamente esa línea de ese punto nuevamente. Quebrar. De repente juntó las manos. Sin la fuerza de tracción de la tribuna, las dos líneas se retrajeron rápidamente hasta sus cuerpos principales. Sonido metálico. El armario y la cortadora de césped chocaron repentinamente entre sí con un fuerte estruendo, haciéndose añicos. Un PFFT Tannen escupió un chorro de sangre. Las heridas sufridas por el stand se reflejaban directamente en el cuerpo principal. Cuando Tannen poseía otros objetos, estos también se convertían en uno de sus stands. ¿Conectar dos objetos? ¿Es esa mi habilidad? Johnson miró a su stand. Tos. Usuario del stand. Johnson Joffrey. Nombre del stand. Potencia. C. Velocidad. A. Rango. E. Durabilidad. C. Precisión. B. Potencial. A. Comentario 0 comentarios. Votar Chapter 10. Chapter 10. Egiptiano Inter. Hace muchos años, Don Andy todavía era mecánico de automóviles en un pueblo frío del norte de Estados Unidos. Era muy joven y alegre, y le preguntaba a todo el mundo si nevaba en Egipto durante el invierno. Estados Unidos en los años 70 y 80 no era tan rico, y mucho menos este pequeño pueblo helado. La gente solo podía sonreír y responderle. Probablemente no, debería ser similar a Florida. Debe ser un lugar cálido, pero en Florida a veces nieva, pensó Tannen, aunque no pudo obtener una respuesta definitiva. Un país antiguo con miles de años de historia debe estar repleto de una belleza misteriosa por doquier. Alrededor de los 32 años, Tannen se preparó para ir a Egipto. Todos pensaban que era un necio. Según la percepción de los estadounidenses, esos países siempre estaban en guerra y eran muy atrasados. Para decirlo sin rodeos, no eran lo suficientemente democráticos. En este país, la arena amarilla erosiona el mundo entero, deteniéndose solo ante las pirámides, para luego desaparecer en el cielo despejado. Pero cuando hay gente, se llena del bullicio de una ciudad. Dos mundos distintos se entrelazan en este país, sirviendo como línea divisoria de la antigua civilización humana, una campana que puede sonar en cualquier momento. Aunque Tannen no era más que un mecánico común y corriente, le apasionaba la historia, y esta le servía de consuelo en su mundo pacífico. Le disgustaba la noche y era sensible por naturaleza, pero una noche se encontró con un hombre en el centro de El Cairo. El hombre estaba de pie en los escalones, contemplando la vista nocturna de El Cairo, con el torso desnudo y una marca en forma de estrella en el hombro. Una sensación de inquietud invadió el corazón de Tannen. Frente a este hombre, Tannen se sentía como un niño de campo que visita un restaurante elegante por primera vez. El pánico lo invadió. Todo en este mundo cambia, excepto este cielo estrellado. En ese instante, el corazón de Tannen se calmó. Incluso pudo apartar la mirada del hombre y alzarla hacia la noche estrellada sin luna de la que éste había hablado. Mañana seguramente hará buen tiempo, continuó el hombre, pero no podré verlo. ¿Por qué, señor? Preguntó Tannen rápidamente, preguntándose por qué aquel joven no podía ver el hermoso clima. No puedo aparecer bajo la luz del sol. El hombre giró lentamente la cabeza, revelando un rostro hermoso, aunque poco varonil, con ojos rojos como estrellas en el cielo y un cabello dorado brillante como el amanecer naciente. ¿Crees que estoy triste? Preguntó el hombre. Tannen quedó hipnotizada por su mirada, incapaz de hablar. El hombre hizo un gesto con la mano y, sin explicación alguna, subió las escaleras. Al observar al hombre de cerca, Tannen quedó nuevamente asombrada por su belleza. No estaré triste.
Si no puedo disfrutar del sol, entonces seré el rey de este desierto estrellado. ¿Me acompañarás siempre en esta noche estrellada? Me siento muy solo. Voy a matarte, dijo Tannen con saña tras limpiarse la sangre de la boca. Aunque se había convertido en vampiro y todas las heridas de su cuerpo sanaban rápidamente, aún podía resultar herido y sentir dolor. Johnson miró a Tannen pensativo. Mi habilidad consiste en extraer hilos de los objetos. Aunque desconozco qué son exactamente estos hilos, siempre regresan al objeto original. Además, mi habilidad puede fusionar dos cosas sin relación entre sí. Johnson olvidó el dolor en su cuerpo y bajó la cabeza para observar el armario roto y la cortadora de césped en el suelo. Conectar dos cosas y luego usar la atracción gravitatoria de los hilos que regresaban a sus propios cuerpos para que chocaran y se rompieran era un método que había ideado sobre la marcha. Ahora, tenía la mente aún más despejada que antes. Me he superado a mí mismo. Había superado los límites del dolor y el miedo. Ahora, en lo que respecta a estos dos aspectos, su límite había aumentado. Por ejemplo, antes, una puñalada en el estómago le causaba tanto dolor que no podía caminar, pero ahora, incluso con varios huesos rotos, aún podía saltar, aunque fuera en vano. ¿Cómo decirlo? Es tan refrescante como estrenar ropa interior el día de Año Nuevo. Incluso está sonriendo, mocoso. La expresión de Tannen era sombría. Acabas de despertar una habilidad especial de tu stand. ¿Crees que eso puede cambiar tu destino de muerte? Asesino poseedor. Exclamó Tannen, extendiendo su mano derecha con una innegable intención asesina. El cuerpo negro y nebuloso del asesino poseedor se expandió gradualmente, extendiéndose por toda la casa, acompañado de rugidos huecos como el viento, enroscándose alrededor de la habitación como un fantasma. Tu stand necesita 1 o 2 segundos para sacar ese hilo, y solo puede sacar uno a la vez. La voz de Tannen era baja, y luego soltó una carcajada estruendosa. Mírame. Toda esta casa es mi stand. Así que ahora estás dentro del vientre de mi asesino de posesión. Estás muerto. La expresión de Johnson cambió ligeramente y, al mismo tiempo, ordenó a su stand que se lanzara hacia Tannen. ¡Qué tontería! Tu stand solo tiene un alcance de medio metro. En lugar de usarlo para protegerte, lo envías a su muerte. Tannen se burló con desdén. En realidad, la distancia estimada era de al menos 2 metros. Su stand ni siquiera podía tocarlo. Mi objetivo es recoger este revólver, dijo Johnson con calma. El stand rojo no dio muchos pasos, sino que se agachó inmediatamente para recoger el revólver. ¿Qué? ¡Bang! Se oyó un disparo y una bala negra salió disparada del cañón, atravesando el aire y alcanzando la frente de Tannen. La sangre negra brotó de su cabeza y la fuerza del disparo lo lanzó hacia atrás. Es inútil. Soy un cadáver. Rugió Tannen con el rostro desfigurado. Este disparo le hizo recordar por completo su dolor inhumano y perdió la cordura. No lo entiendes. Johnson mostró una expresión de arrepentimiento, como si ignorara que los cadáveres eran inmortales. Acto seguido, recargó su arma y disparó de nuevo. Como para demostrar su invulnerabilidad, Tannen ni se inmutó. Otro disparo le dio en el muslo, pero fue inútil. Tannen seguía saltando. El asesino de la posesión comenzó a bajar el techo, y las paredes a ambos lados también empezaron a moverse rápidamente, intentando aplastar a Johnson. Johnson inmediatamente le ordenó a su stand que lo protegiera, pero ya era demasiado tarde. El stand golpeó violentamente el techo. El supuesto techo era en realidad el suelo del primer piso. Tiraba de un hilo desde el techo y luego, al empezar a tocar el suelo, tiraba de otro hilo desde el suelo. Una vez conectados los dos hilos, el soporte de Johnson los tensó. Los hilos en las manos del soporte de Johnson eran bastante frágiles, como el cristal, pero en realidad eran extraordinariamente duros. Se convirtió en una columna de soporte entre el techo y el suelo, fijando el techo en su lugar. El asesino poseído quería seguir cayendo, pero descubrió que la cuerda era inesperadamente indestructible. El techo ya había comenzado a ceder, y las paredes a ambos lados se vieron obligadas a sujetarlo, impidiendo que siguiera moviéndose. Tannen se alarmó enormemente y empezó a entrar en pánico. Miró los ojos rojos de Johnson, que siempre le recordaban el comienzo de la pesadilla en el Cairo, Egipto. Ya lo dije, este es el comienzo de mi contraataque. Según tu método anterior, tu stand no puede soltar la cuerda ahora. Si lo hace, el techo y el suelo se absorberán mutuamente y morirás aplastado. En cuanto terminó de hablar, el asesino poseedor comenzó a manipular otras sustancias.
La barandilla de la escalera que conectaba el sótano con el primer piso se desprendió automáticamente con un chirrido metálico y salió disparada como una espada afilada. Comentario cero comentarios. Votar.